bienvenidos a la cátedra inaugural Enseñanza de las Ciencias en Primaria, a cargo de la doctora Silvia Lisset Ramos de Robles. Dejo el uso de la voz a la doctora Silvia Lisset. Pues muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con un planteamiento general que tiene que ver en por qué enseñar ciencias, ¿no? Para nosotros ya en estos días es muy común ver que las ciencias naturales tengan un espacio, bueno, o ahora como lo nombra el nuevo modelo curricular, que ahorita veremos más adelante, que haya unos espacios curriculares que se relacionen o vayan directamente enfocados a desarrollar en los ciudadanos la alfabetización científica, pero la pregunta es ¿por qué tienen ahí un espacio? Lo mismo preguntaríamos, ¿por qué las matemáticas, ¿no? ¿Por qué español tiene un espacio ahí? ¿Cuándo se dijo que esto era importante y por qué es relevante que nosotros estemos alfabetizados científicamente, ¿no? ¿Por qué aprender ciencias? Es principalmente porque nos ayuda a leer el mundo, pero nos ayuda a leer el mundo de una manera más objetiva, que podríamos denominar. Nos ayuda a desarrollar habilidades para observar detenidamente lo que está a nuestro alrededor. Nos ayuda a desarrollar habilidades para describir, o sea, no nada más contar, sino describir de manera más específica lo que está a nuestro alrededor, tanto los fenómenos naturales como los espacios construidos. Nos permite hacernos preguntas, nos permite construir algunas explicaciones o supuestos en torno a lo que acontece también alrededor, a formular hipótesis, nos ayuda a argumentar y no nada más estar trabajando por ocurrencias, como de pronto a todo el mundo se nos ocurren cosas, pero se quedan en el nivel de ocurrencias y a veces a partir de las ocurrencias se toman decisiones. Entonces las ciencias apuntan a que no tomemos decisiones basadas en ocurrencias, sino en argumentos, en explicaciones y a utilizar las evidencias para validar esas hipótesis que nosotros desarrollamos. Por lo tanto, si nosotros estamos alfabetizados científicamente, tomaremos decisiones fundamentadas y estas decisiones serán mejores en torno a tanto campos de la ciencia como cuidado ambiental, como cuidado de nuestra salud. Es por eso que tiene este lugar importante dentro de la formación básica de los ciudadanos, no solo en México, sino a nivel internacional. Entonces, haciendo una revisión de cómo se ha comportado, cómo se le ha interpretado a las ciencias a lo largo de la historia, yo clasifiqué como 4 grandes etapas a nivel internacional. Una que tiene que ver con la ciencia para unos pocos, así le denominé. Otra que tiene que ver con el aprendizaje de la ciencia ya como una meta educativa. Otra que se le denomina conocimiento científico y responsabilidad social. Y la última que tiene que ver con alfabetización científica en un mundo ya globalizado. Entonces vamos a ver qué caracterizó cada una de estas etapas dentro de la didáctica de las ciencias. Pues la primera de ellas, que es cuál era el estatus de la ciencia antes aproximadamente de 1945, y aquí pues 3 puntos fueron los principales. Era parte de la filosofía y quienes hacían ciencia se les denominaba no científicos, sino filósofos naturales, o sea, filósofos que se cuestionaban sobre cuestiones relacionadas principalmente a la naturaleza. Fue dominada solamente por la aristocracia, o sea, solamente pocas personas que poseían ciertos privilegios tenían acceso a esta información de corte científico y se crearon muchos puestos de trabajo, pero la ciencia solo estaba asociada únicamente con los científicos, nadie más podía tener acceso a este conocimiento científico. Y los programas de ciencias, ya cuando se establecen de alguna manera como más separados por disciplinas, que las primeras que se empezaron a trabajar fueron física, química y biología, los primeros que empezaron a abrir un poco la enseñanza de estas disciplinas fueron los alemanes, que actualmente pues también es un país pionero en ciencia y tecnología principalmente. Entonces esta parte de la historia nos explica cómo países que tienen más años trabajando sobre la alfabetización científica pues marcan diferencia en estos campos con respecto a otros países que empezamos a incorporar la enseñanza de las ciencias mucho más tarde y quizá de otra manera. Posterior a esto hay otra etapa que les comentaba que va de 1945 a 1956,
y en esta parte ya la ciencia se establece como una meta educativa, es decir, se pretende que los países incorporen la enseñanza de las ciencias para la ciudadanía. Un poco había un lema de ciencia para todos, entonces habría que enseñarlo en todas las escuelas, principalmente en escuelas primarias. Se posiciona entonces plenamente como parte de los programas de educación básica y se acuña el concepto de alfabetización científica, que es decir, conocimientos básicos sobre la ciencia que nos van a permitir tomar decisiones fundamentadas. Este concepto fue acuñado por Hurt en 1958, entonces también fue un avance para este campo de la investigación científica. Sin embargo, quienes se involucraron más en la promoción de la enseñanza de la ciencia eran principalmente científicos, no necesariamente pedagogos. Quienes estaban interesados en formar las vocaciones científicas o los nuevos científicos estaban dentro de las disciplinas, por lo tanto, la enseñanza de las ciencias en esa época se caracterizaba por enseñar no solamente las teorías y los conceptos. Imaginemos que tenemos que aprender, no sé, la fotosíntesis, entonces nos teníamos que aprender de memoria la definición de fotosíntesis, la fórmula y demás. No tanto la aplicación o no atendía tanto los problemas sociales, era muy enfocado en la formación de nuevos científicos, porque los científicos eran quienes incluso estaban diseñando los planes y programas de estudio. La siguiente etapa tiene que ver con que el conocimiento científico debe de tener o debe de vincularse ya con una responsabilidad social, es decir, la ciencia debe de estar al servicio de los problemas sociales y debe de compensar o atender estas problemáticas. Pero ¿cuándo surge esto? Hay un hecho muy, pues no muy raro, pero un hecho muy importante que desató una reforma en la didáctica de las ciencias, que fue cuando la antigua Unión Soviética lanza al espacio el primer satélite artificial, ¿no? El Sputnik. Y entonces, pues los estadounidenses se pusieron, digamos que enojados, ¿no? Entonces, porque esto implicaba que la Unión Soviética estaba superando en la carrera astronómica, por así decir, y que estaba dominándolos, ¿no? Entonces se sentían incluso hasta vigilados. En este momento, pues los estadounidenses hacen como reuniones para analizar este problema y a la conclusión que llegan era que tenían que modificar la enseñanza de las ciencias para formar gente más capacitada en ciencia y tecnología que pudiera competir con este avance que habían tenido los rusos. Entonces se hace una reforma muy importante en la didáctica de las ciencias en esta época de los 60s en Estados Unidos, a la cual se unen otros países, principalmente Inglaterra. Y entonces empiezan a transformar la enseñanza de las ciencias y hacerla más representativa para el desarrollo de vocaciones científicas y sobre todo aquí con un vínculo en la tecnología. O sea, el conocimiento científico debería de ayudarnos a desarrollar mejores tecnologías y en este caso enfocado con la conquista del espacio, pero tuvo implicaciones didácticas muy importantes. Entonces aquí la ciencia se caracteriza por tener un enfoque que le denominaron CTS o Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y por último, la cuarta etapa, si no me equivoco, sí, empieza a modificarse también la enseñanza de las ciencias o la alfabetización científica a partir de los procesos asociados a la globalización y las problemáticas que existen a nivel internacional, principalmente problemáticas de tipo ambientales, problemáticas relacionadas con el gran deterioro ambiental, con el abasto de alimentos, con cuestiones de cambio climático. Y para esto, para hacer también esta nueva reforma de alfabetización científica que atendiera a estos problemas ambientales globales pero con afectaciones locales, empezaron a hacer estas grandes evaluaciones internacionales, como por ejemplo el examen PISA o por ejemplo el examen TIMSS, que empiezan a aplicarlo a una muestra representativa de países para hacer un análisis comparativo de qué
tan alfabetizados estábamos en 3 campos principales, en lectura, matemáticas y ciencias, ¿no? Esto lo coordina la OECD, y entonces, dentro de lo que ellos pretenden evaluar, dicen, bueno, los contextos que debemos evaluar a nivel internacional tiene que ver con un contexto personal, con un ámbito local y nacional, y también en un contexto global. Entonces, dentro de las competencias que evalúa PISA, en el área de ciencias tiene que ver con qué capacidad tenemos para explicar los fenómenos de manera científica. Es decir, si nosotros vemos que está lloviendo o vemos que cada vez hace más calor o las noches son menos frescas, vamos a buscar explicaciones que tengan que ver con el comportamiento del clima, no con lo que a mí se me ocurra que pueda pasar. La competencia que evalúa también es cómo diseñar investigación científica, o sea, cuáles son los grandes pasos que se siguen para que una investigación tenga este estatus de ser científica. Y también la capacidad que tenemos para interpretar datos y pruebas científicamente, o sea, cómo podemos comprobar si esta información que yo estoy leyendo es científica, quién la publica, qué nivel de validez tiene, etc. ¿Y cómo hace? O sea, ¿cómo evalúan esto? Pues evalúan 2 grandes aspectos, actitudes y conocimientos. Conocimientos de 3 tipos, que ustedes también están familiarizados con ellos, de contenido, procedimental y epistémicos, y actitudes que tienen que ver con el interés que tienen los estudiantes por la ciencia, que valoran los enfoques científicos en la investigación, y por último también qué tanta conciencia ambiental tenemos, que es un aspecto también que se está retomando con mucho énfasis dado para el gran deterioro ambiental. Están intentando promover parte de conductas y conciencia ambiental para atender estas grandes problemáticas a las que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué contextos se evalúan en las competencias en ciencias a nivel internacional y qué impacto tiene también esto en la enseñanza de las ciencias en México? Lo que está evaluando principalmente PISA tiene que ver con grandes temas de grandes problemas sociales. El primero de ellos tiene que ver con cuestiones de salud y enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha identificado que cada vez vivimos más años, pero no con la mejor calidad de vida. Podemos vivir más años, pero más años con ciertas incapacidades o ciertos deterioros a la salud, o más años, pero cada vez más medicados, ¿no? Entonces, la enseñanza de las ciencias ahorita tiene un compromiso con el cuidado de la salud, porque adicional a esto tenemos también mayor cantidad de niños enfermos y mayor cantidad de niños en hospitales. El otro gran ámbito tiene que ver con el cuidado y el uso de los recursos naturales, porque estamos consumiendo como planeta y medio. Es como si nos dieran una tarjeta de crédito y estuviéramos gastando como salario y medio de lo que nosotros recibimos. Entonces, el planeta ya no tiene capacidad para recuperar esta forma tan acelerada en la que la estamos utilizando, en la que estamos gastando todos los recursos naturales. Otra parte tiene que ver con la calidad medioambiental. La enseñanza de las ciencias debe de enfocarse también a que los estudiantes y a que nosotros estemos alfabetizados en cuáles son las condiciones ambientales de los lugares donde vivimos, ¿no? Cuando vemos nosotros el reporte de INECAS o demás, ¿hasta qué punto sabemos si eso nos hace daño o no? Pasamos y vemos el letrero, pero no sabemos si esa cantidad de partículas en la atmósfera nos pueden hacer daño o qué tanto daño, o si México pone los niveles de INECAS distintos a los que considera la OMS, como si fuéramos nosotros que aguantáramos más, ¿no? Porque lo que en otros países no está permitido, en México sí está permitido, ¿no? Como si nuestros pulmones fueran diferentes y fuéramos de otro planeta y aguantáramos más niveles. Entonces, tener esta conciencia crítica para identificar estos niveles que pueden ser de riesgo a la salud también es parte de la alfabetización científica y de los temas actuales que debemos atender. Tener capacidad también para la evaluación de riesgos en los distintos niveles de vida que nosotros tenemos. De pronto nosotros no identificamos, por ejemplo, que detrás de un hecho como comprar una casa, ¿no? Comprar una casa en
función de qué lugar esté ubicada o de cómo esté ubicada puede representar un riesgo o no para la salud, ¿no? Puede haber casas muy bonitas y de costo muy bajo, pero no hicimos una evaluación de riesgo y cuando vivimos ahí, a las primeras lluvias ya estamos inundados, ¿no? O a las primeras lluvias el cerro ya estaba deforestado y se vino una luz ahí y nos dejó todo dentro de la casa. Así como poder comprar un departamento en toda esta zona de crecimiento de andares, ¿no? Que ya está sobresaturado y hay análisis de riesgo que dice ya no compres ahí, o sea, es una zona muy riesgosa y la gente va y paga, no sé, 10, 20 millones por ese departamento y está arriesgando su vida. Entonces, la alfabetización científica nos tiene que ayudar también a identificar este tipo de riesgos, tanto ambientales y que pueden ser riesgos también a la salud. Por otra parte, también los límites que puede tener la ciencia y la tecnología, ¿no? Que tiene que ver también hasta qué punto los avances científicos pueden estarnos afectando o tienen daños colaterales, ¿no? Que aquí viene, por ejemplo, el uso de las tecnologías o las cuestiones o los alimentos genéticamente modificados, o sea, qué tanto el avance de ciertos aspectos de la ciencia y la tecnología puede ser un retroceso en otros aspectos. Por ejemplo, cuando nos miden desarrollo en las ciudades, ¿no? El desarrollo normalmente está en función del crecimiento de la industria, el Producto Interno Bruto, pero no en función de que midan qué tanto también se están perdiendo los recursos naturales o qué tanta huella hídrica le estamos causando a esos lugares. Entonces, pues si bien salimos bien evaluados en este desarrollo, pues en cuestiones medioambientales estamos cada vez peor. Entonces se intenta que también la alfabetización científica nos ayude a identificar este tipo de problemas. Y solamente, y cada uno de estos temas en PISA ha recomendado que se analicen los impactos personales que puede tener, los impactos locales y nacionales, así como los impactos globales. Bueno, pero lo malo es que pues México siempre salimos en últimos lugares en desempeño en PISA, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la línea roja es lo que marca la media de los países de la OECD. Jalisco es la línea verde, no hay datos para el 2015 porque lo aplicaron por el uso de computadoras, entonces cuando llegaron a las escuelas no había computadoras para que los estudiantes contestaran y pues no hubo una muestra representativa que nos pudiera reflejar esto. Entonces yo creo que pues, no planearon bien, cosa que no pasa en México, pero pues no, los datos no son confiables, sí a nivel nacional, pero no a nivel Jalisco porque no estaban estas computadoras, o a lo mejor estaban y no funcionaban. Entonces el caso es que para Jalisco no hubo una muestra representativa y para el caso de México sí, pero lo malo es que estamos en los peores lugares. O sea, México, de los países que participan de la OECD, es el último o el penúltimo en ciencias, pasa a veces del último al penúltimo, pero bueno, el caso es que incluso en la primera evaluación que hicieron, cuando aplicaron los exámenes, ya habían diseñado las escalas de evaluación, que la menor era como 300, o sea, ese rectángulo rojo marca el rango que evalúa ciencia, los niveles, que son como 6 niveles y van del 300 al 625 aproximadamente. Y entonces el nivel 1 era cuando el estudiante en ciencias solo sabe cómo identificar prácticamente lo obvio, ¿no? Describir, sí, pues es un día soleado, la temperatura es tal, porque ahí la marca el termómetro. Eso sería como el nivel más bajo.